Pues un gusto saludarlos a todos de nuevo y vamos el día de hoy a estudiar algo muy interesante acerca de la palabra de Dios. Como escuchamos incluso en la oración inicial, hubo dos comentarios que fueron muy interesantes, realmente pidiéndole a Dios que con su Santo Espíritu que nos conceda aprender, que nos conceda cambiar a través de su Santo Espíritu, que Él nos guíe, y nos pusimos en sus manos para que Él guíe el estudio y también nuestro caminar con Él. Vamos a ir al libro de Romanos, que es donde vamos a estar estudiando el libro de Romanos, capítulo 7, ya al final del capítulo, porque vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 25 en Romanos, y vamos a continuar incluso en el capítulo 8. Este mensaje está titulado Las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu es de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. En el versículo 25 dice el apóstol Pablo, dice: doy gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de esto, por un lado, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero por otro lado, con la carne, sirvo a la ley del pecado, porque está hablando en los versículos anteriores acerca del pecado que está en nuestra naturaleza, que heredamos de Adán y Eva, y esa ley del pecado, de no poder dejar de pecar, como está en nuestra carne, está realmente, es prácticamente inseparable de nosotros el pecado de nuestra carne. Por eso dice que sirve con la carne a la ley del pecado, porque estamos sujetos a esa ley del pecado. Y vamos a estudiar lo que dice en el capítulo 8 al respecto, pero primero aquí dice que servimos a la ley de Dios con nuestra mente. Y si nos detenemos a reflexionar un poco en lo que esto significa, es realmente el preámbulo de las cosas del Espíritu, con nuestra mente, cuando estamos realmente en nuestra mente meditando, cuando nos detenemos a pensar, cuando nos detenemos a orar, a estar en comunicación con Dios, a que Él nos guíe a cómo pensar y qué hacer, y que Él determine lo que debemos de estar haciendo. Y es muy interesante lo que dice al final de Romanos 7, porque así es como empieza el capítulo 8 aquí de Romanos, en el versículo 1, porque ya está declarando que inherentemente tenemos la ley del pecado con nosotros, tanto como somos de carne y hueso y sangre, y no podemos dejar de respirar ni de latir porque entonces morimos. También es la misma naturaleza del pecado en la carne, de seguir pecando y cometemos errores, pero con nuestra mente servimos también a Dios, servimos a Dios con nuestra mente. Y si estamos haciendo eso, ya que hemos sido llamados a este camino de vida, no se trata de, en lo físico, tratar de ser las mejores personas posibles. Eso es un resultado, eso va a venir automático. Pero aquí nos va a explicar el apóstol Pablo todavía más a profundidad la realidad de la ley del pecado que tenemos nosotros, pero a la luz del plan de salvación de Dios, a la luz de su sabiduría, de su amor, de lo que está haciendo, llevando a cabo con nosotros. En el versículo 1 de Romanos 8 dice, consecuentemente, dice, y esto es obviamente consecuentemente, la consecuencia de ser así de miserables, de estar en este cuerpo de muerte, de darle gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, de proveer el camino, consecuentemente de todo esto, de servir a la ley de Dios con nuestra mente. Aunque con la carne seguimos sirviendo, desgraciadamente, a la ley del pecado. La diferencia es que ahora cuando pecamos, podemos venir, tenemos acceso delante del trono de Dios, arrepentirnos para que Él perdone esos pecados y para que Él nos cambie, para realmente ser perdonados delante de Dios, para ir cambiando poco a poco y que Él nos vaya moldeando, pero es un proceso muy largo. Entonces, consecuentemente, dice, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús,
quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos esforzando por obedecer a Dios, por caminar de acuerdo al Espíritu y no a la carne, no obedeciendo nuestros deseos que nuestro cuerpo nos dicta, nos dice, y cosas que somos automáticos, ¿no? En cualquier cosa, sea ira, sea envidia, sea todos estos pensamientos, todas estas actitudes, y eso es realmente lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu tienen más que ver con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver nuestra vida a la luz de nuestra relación con Dios. Por eso dice que para aquellos que estamos caminando de acuerdo al Espíritu, aquellos que estamos en Cristo Jesús, no estamos ya caminando de acuerdo a la carne. No significa que no pequemos, sí pecamos. Pero lo que Dios quiere es que cada vez nos arrepintamos más rápido, que cada vez nos arrepintamos más profundamente, que cada vez realmente, como dijo Juan el Bautista, que decrezcamos para que Cristo incremente en nosotros. Dice, y dice en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Y esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la vida misma de Cristo Jesús viviendo en nosotros. Por eso dice aquellos que están en Cristo Jesús, están caminando de acuerdo al Espíritu. Y es esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, del pecado y muerte. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, ya ese pecado no es para muerte si es que nos arrepentimos y venimos delante de Cristo, delante de Dios el Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a arrepentirnos de ese pecado y a pedirle que siga trabajando con nosotros y que nos cambie. No vamos a dejar de pecar, eso es muy claro, pero no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y aquí nos explica en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible hacer para la ley. ¿Qué era imposible hacer para la ley? Otorgar salvación. La ley nunca podría otorgar salvación. La ley tampoco puede cambiar, en realidad no nos puede cambiar el corazón. Nos puede ayudar a cambiar, pero no puede dar salvación. Dice, en que era débil a través de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de dejar de pecar. Por eso, por la debilidad de la carne. Esa es la debilidad de la ley. Pero dice Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y esto es muy interesante porque Cristo vino en la semejanza de carne pecaminosa. Él vino como uno de nosotros. Y esto nos comprueba que no existe tal cosa como el pecado original. Porque si existiera el pecado original, que somos ya nacidos con ese pecado en la carne, entonces Cristo no hubiera calificado como nuestro Salvador. Si ese pecado original hubiera estado ahí, porque Él vino en semejanza de carne pecaminosa, pero Él no pecó. Porque nosotros no pecamos hasta que nacemos, no es desde que nacemos. Nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa, esta carne pecaminosa. Pero en realidad nosotros no nacemos ya en pecado. Y entonces él al venir en la carne y en carne pecaminosa, condenó el pecado en la carne. Cuando toda su vida, al no obedecer a la ley de la carne. Él no obedeció a la ley de la carne. Él obedeció a Dios el Padre en todo lo que hizo en su vida. Entonces, Él realmente lo que hizo fue ponernos el ejemplo de obedecer a Dios, de estar en constante comunicación con Él, de escuchar su voz, de estar llenos del Espíritu Santo. Y esto lo condenó el pecado en la carne al haber vencido en la carne el pecado, porque Él nunca pecó. Realmente poniéndonos el ejemplo de que estando cerca de Dios podemos llegar a ser transformados, y renovados en Cristo Jesús. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros,
quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, porque esta justicia, la justicia de la ley, se puede cumplir, nos es imputada a través de Jesucristo, porque cuando venimos delante de Dios el Padre, Él nos ve como ve a Cristo sin pecado. Así nos ve Dios, el Padre, a nosotros también. A los que no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y aquí en el versículo 6 es realmente el centro de lo que estamos estudiando el día de hoy. Dice, porque ser de mente carnal es muerte, pero ser de mente espiritual es vida y paz. Es vida y paz. Porque nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del Espíritu y darnos cuenta que las cosas que hacemos vienen de una intención, vienen de nuestra mente, vienen de un espíritu. A veces es nuestro espíritu humano, a veces es nuestro espíritu engañoso y eso, la debilidad de la carne, eso nos lleva a nuestros impulsos, como fuimos diseñados, nos lleva a pecar. Pero Dios quiere que aprendamos a estar en las cosas del espíritu, aprendamos a discernir de dónde vienen nuestras emociones, de dónde vienen nuestras actitudes, de dónde vienen nuestras palabras, pero que estemos en las cosas del espíritu. Porque ser de mente espiritual es vida y paz. Porque tenemos nosotros, quienes hemos sido llamados y hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Versículo 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Es imposible. Dice, pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo estamos nosotros en la carne? Cuando seguimos los deseos de la carne y no agradamos a Dios en ese momento, pero cuando nos arrepentimos y cambiamos y operamos de otra manera, el arrepentimiento realmente significa cambiar de dirección. Entonces, estamos nosotros caminando realmente en el Espíritu. Es posible que nos agrademos a Dios. Él se complace en nosotros porque nosotros somos su hechura. No, Él nos está creando a nosotros, creando su mente y su corazón en nosotros. Por eso nos dice el apóstol Pablo, nos reafirma, dice, sin embargo, versículo 9, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Por eso es importante que nosotros seamos bautizados, que Dios nos guíe el arrepentimiento verdadero y lleguemos al bautismo y nos dé su Espíritu. Porque si no tenemos ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, entonces no pertenecemos a Él. Versículo 10, pero si Cristo está dentro de ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva nuestra naturaleza. Todo lo que nosotros podemos producir por nosotros mismos es solamente pecado y muerte. Y a eso lleva. A eso lleva. Dice, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el espíritu es vida por causa de justicia. Y la justicia es la justicia de Cristo en nosotros. Si Él vive en nosotros. Si somos perdonados delante de Dios el Padre cuando nos arrepentimos por nuestros pecados. El Espíritu es vida por causa de esa justicia. Versículo 11. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, quien levantó a Cristo de los muertos, también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu que vive dentro de ustedes. Es como ya hemos leído y entendido anteriormente que el Espíritu de Dios realmente es el enganche, ¿verdad? La garantía de que Dios nos va a resucitar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la garantía. Por eso tenemos esa garantía de que quien levantó a Cristo de los muertos nos va también a resucitar nuestros cuerpos mortales, pero por causa de su Espíritu, del Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros. Dice, entonces, hermanos, no somos deudores a la carne, para vivir de acuerdo a la carne. No somos deudores a la carne, dice, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. En realidad, si nosotros nos apartamos del camino de Dios
Y si dejamos de estar cerca de Dios y de orar y de estudiar y de acercarnos a Él, de caminar con Él, vamos a morir. Esa es la realidad. Dice, pero pues, si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Entonces la única manera de verdaderamente obedecer a Dios es a través de su Espíritu Santo. Él nos lo tiene que dar. No está en nosotros. No está en nosotros. Nosotros tenemos que pedirle que nos dé más de su Santo Espíritu para poder realmente obedecer a Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque ese espíritu es el Espíritu Santo que Dios nos da y en verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces tiene que ser la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Así es como Dios quiere que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Entonces, si estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, estamos condenando a muerte los hechos del cuerpo y viviremos. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque cada vez hablamos de manera diferente, pensamos de manera diferente, tratamos a los demás de manera diferente. Dios nos va moldeando, nos va cambiando para ser un poco más diferentes, pero en el espíritu, en la mente, en las actitudes, en el corazón, no en lo exterior. Las religiones de este mundo se enfocan en lo exterior, porque es lo que se ve, porque es lo que los hombres quieren ver, las apariencias, pero Dios ve el corazón. Versículo 14, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios a la compasión, al amor, a la ternura, a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia. Entonces somos los hijos de Dios. Entonces por eso debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu, no ocuparnos en las cosas de la carne. Vamos ahora al Salmo 43, para leer un par de versículos en el Salmo 43, con respecto a esto, a lo que estamos leyendo acerca del vivir conforme al Espíritu y no vivir conforme a la carne. En el versículo 3 del Salmo 43, dice el salmista, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que enviar su luz y Cristo dijo que Él es la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que pedirle que nos envíe su luz y su verdad, de nuevo la palabra y la luz, porque éstas nos guiarán, nos conducirán al santo monte de Dios y a sus moradas, dice. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué? Porque nuestro amor debe de estar en Dios. Nuestra mente debe de estar ocupada en las cosas del Espíritu, en las actitudes, en los sentimientos, en los pensamientos, para que el Espíritu Santo de Dios pueda realmente cambiar nuestra naturaleza. Porque ese es el propósito de Dios, cambiar nuestra naturaleza, de naturaleza pecaminosa que está intrínsecamente ligada en nuestro cuerpo a la naturaleza de Dios, a la naturaleza divina, a la naturaleza llena de bondad y de amor, de sabiduría, de fuerza. Por eso aquí dice en el Salmo que le pidamos a Dios nosotros también que envíe su luz y su verdad, que nos guíen, que nos conduzcan a su santo monte y a sus moradas, para poder entrar al altar de Dios. Y ahora ya tenemos ese acceso delante del trono de Dios, delante del altar de Dios, al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y para alabarlo a Dios con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad, no en hipocresía, no en lo exterior, no en que la gente nos vea, no, sino en el corazón. Y reflexionar y meditar en estas cosas, para que andemos realmente conforme al Espíritu. Vamos al Salmo 41, también otro par de versículos aquí, también que nos hablan acerca de esto. Y este salmo es de David, porque David lo entendió. David lo entendió. Lo que Dios quería de él.
Salmo 41, versículo 11. Dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí, que no se huelgue de mí. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Por qué? Porque es Dios que nos da su espíritu, es Dios que nos da sustento, es Dios realmente quien hace todo, y el crédito es para Dios. De todas las cosas buenas que llegamos a hacer y de todas las cosas buenas que tenemos y que recibimos, todas las cosas buenas vienen de Dios, no vienen de nosotros. Nuestra naturaleza, es carnal, es malvada, no puede agradar a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Es imposible que lo haga. Vamos ahora al libro de Romanos de nuevo, Romanos 9 y versículo 15. Romanos 9:15. Porque aquí vamos a ver la otra parte. Ya vimos la parte que nos corresponde de nosotros estar cerca de Dios, de acercarnos a Dios, de que pedirle que nos envíe su luz y su verdad, de que nos dé su Santo Espíritu, de que estemos caminando nosotros realmente de acuerdo al Espíritu. Esa es nuestra parte. Pero acá en Romanos 9, versículo 15, dice la otra parte, porque Él le dijo a Moisés, mostraré misericordia, dice, este es Dios, dice, mostraré misericordia a quien quiera mostrar misericordia y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Así entonces no es del que desea ni del que corre, más bien es de Dios quien muestra misericordia. Y esto es muy importante que reflexionemos un momento en esto, porque es Dios quien nos da el querer como el hacer. Es Dios con su bondad quien nos guía al arrepentimiento. Es Dios quien nos concede su espíritu cuando nos arrepentimos, cuando de verdad lo buscamos. Y entonces es lo que dice aquí, que en realidad es Dios que nos muestra misericordia. No es del que desea ni del que corre. Nosotros podemos desear todas estas cosas, pero es Dios quien muestra misericordia. No está en nosotros. En nosotros está ponernos en las manos de Dios. Venir delante de su trono, pedirle que nos guíe, pedirle que nos enseñe, pedirle que nos dé sabiduría, que nos conceda entender las cosas del Espíritu, que nos conceda entender nuestra naturaleza, que nos conceda entender lo que debemos de hacer, que Él nos guíe día con día, porque no está en nosotros, sino en Dios. Versículo 17, porque la Escritura le dijo a Faraón, para este mismo propósito te he levantado, para que yo pueda mostrar en ti mi poder, para que mi nombre pueda ser declarado en toda la tierra. Entonces, y esto nos muestra la grandiosidad de Dios. Es algo muy importante que debemos entender, la grandeza de Dios y que Él es todopoderoso y que no hay nada ni nadie que pueda escaparse de sus juicios o de su mano. Y no solo eso, sino que nosotros mismos también somos hechura de Dios. Y si Dios decide hacer algo con nosotros ahora, aparentemente para mal, pero esa es su prerrogativa. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, que no hay, sabemos que Dios es bueno y que todo es para bien, lo sabemos, Romanos 8:28. Pero dentro de este contexto de saber y de confiar en Dios, como ya hablábamos acerca de la fe verdadera, pero en todo este contexto de que Dios es bueno y Dios nos ama y todo lo que está haciendo es para nuestro bien, entonces no hay nada, absolutamente nada, que Él no pueda hacer, que Él no tenga la autoridad para hacer en nuestras vidas y en las vidas de los demás, en las vidas de quienes lo amamos, porque si Él nos creó, Él puede hacer lo que sea con quien sea, incluso con Faraón mismo. Muchos personas pueden pensar que es un Dios injusto, porque por realmente podríamos llamarlo de una manera, sobrepasar o apoderarse del libre albedrío de alguna persona. No es eso,
Pero sí, pero si Dios lo determina así, como con Faraón, ¿verdad? Levantarlo para mostrar en él su poder y endurecer el corazón, porque dice que endureció el corazón. Entonces, es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios creó a todos y tiene el derecho de hacer con cada uno de nosotros lo que Él desee, lo que a Él le parezca necesario. Por eso dice en el versículo 17, porque la Escritura le dijo a Faraón, para este mismo propósito, perdón, versículo 18 dice, así entonces Él muestra misericordia a quien desea y endurece a quien desea. Porque lo hizo para que para que su nombre pudiera ser declarado en toda la tierra. Pero Él muestra misericordia a quien desea y endurece a quien desea. Pero nosotros también tenemos nuestra parte de acercarnos a Dios y de humillarnos delante de Dios para que nos muestre su misericordia. Para que nos muestre su misericordia. Para que andemos realmente conforme al Espíritu. Versículo 19, me contestarán entonces ustedes, ¿por qué entonces Él aún no encuentra culpa? Porque ¿quién se ha opuesto a su propósito? Nadie puede oponerse al propósito de Dios. Nadie. Dice, sí, ciertamente, oh hombre, ¿quién eres para responder contra Dios? ¿Dirá la cosa que es formada a quien lo formó, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿No tiene autoridad el alfarero sobre la arcilla para hacer de la misma masa de arcilla una vasija hacia honra y otra vasija hacia deshonra? Esto es muy importante porque muchas veces cuando vienen las aflicciones, las tribulaciones en nuestra vida, podemos nosotros cuestionar por qué, por qué vienen estas cosas. Pero en realidad, en vez de cuestionar por qué, y si es bueno cuestionar por qué, porque a veces hay cosas que tenemos que analizar, pero no solamente por qué lo hace Dios, sino también humillarnos delante de Él y agradecerle y estar conscientes de que es por su voluntad, y realmente ser verdaderos siervos de Dios y humillarnos delante de Él, para que Él tenga misericordia de nosotros, porque estamos en sus manos, pero debemos confiar en su bondad, debemos confiar en su amor, debemos de confiar en su plan de salvación que tiene para nosotros. Entonces nosotros realmente, y ningún ser humano tiene derecho de preguntarle a Dios esto, ¿verdad? De decir, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Por qué pasan estas cosas? Muchas personas se desilusionan del cristianismo porque pasan cosas malas. O se preguntan, ¿cómo puede un Dios bueno permitir estas tragedias? Lo que está, por ejemplo, pasando en Afganistán en estos momentos. Tantas personas, ¿verdad? Que están siendo realmente oprimidas y perseguidas y ejecutadas. Muchas personas se pueden preguntar, ¿cómo puede un Dios bueno permitir eso? Pero la realidad es que Dios puede permitir lo que Él quiera permitir. Y si lo quiere detener, lo puede detener. Lo hizo con Egipto. Lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Los liberó. Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede destruir a los enemigos en cualquier momento que desee. Pero si es para su plan, si es parte de su plan, Él puede hacer lo que quiera. Pero nosotros como seres humanos no tenemos realmente el derecho de cuestionar los planes de Dios y la manera en la que Él trabaja. Versículo 22. ¿Y quién se atreve a cuestionar su propósito? Si Dios, dispuesto a mostrar su ira y hacer conocido su poder, escogió aguantar con mucha paciencia las vasijas de ira, las cuales fueron creadas para destrucción. Y esa es la verdad. Porque por otro lado la gente se puede preguntar, ¿cómo es un Dios bueno? ¿Cómo permite estas cosas? Pero por otro lado, ¿cómo también permite tanto pecado, verdad? Porque con mucha paciencia aguanta las vasijas de ira. ¿Por qué? Porque si nos diera el pago de lo que hacemos y de lo que merecemos, quizás ya no habría ninguno de nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Y esto es para poder, versículo 23, para poder hacer conocidas las riquezas de su gloria hacia las vasijas de misericordia, las cuales preparó antes para gloria.
Y a nosotros nos está preparando para gloria también. Nos está preparando para gloria. Por eso Él quiere manifestar las riquezas de su gloria hacia nosotros, pero no como el mundo ve la gloria. Porque nosotros no somos los más ricos del mundo, no somos los de la élite, no somos gobernantes, no somos los líderes de personas o de compañías o de empresas, no somos así. Pero Dios va a ser conocidas sus riquezas, las riquezas de su gloria a nosotros. Y nos está preparando para gloria. Pero para prepararnos para gloria, Él nos va a probar, nos va a humillar, nos va a enseñar, nos va a hacer que pasemos por diversas pruebas y tribulaciones para poder cimentar esa relación con Él. Que esté fuerte, que esté sólida, que realmente podamos conocerlo, que realmente podamos tener esa fe, que nosotros realmente andemos en el Espíritu. Porque de nada sirve hacer las cosas en el exterior. De nada sirve hacer las cosas en el exterior si nuestro espíritu no es correcto y recto para con Dios. De nada sirve hacer las buenas obras si lo hacemos en el exterior pero lo hacemos de mala gana. O si lo hacemos enojados. O si lo hacemos con rencor. O si lo hacemos por demostrarle algo a alguien. Esas son las cosas en las que debemos estar enfocados, en las cosas del espíritu. Porque estamos sujetos a la carne y estamos sujetos, como el apóstol Pablo, también a servir a la ley del pecado con nuestra carne. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que nos acerquemos a Él para ser guiados por el Espíritu de Dios, no el espíritu humano, que es el que nos guía en la otra dirección. Entonces, dice, el versículo 24 dice, aquellos de nosotros quienes también llamó, no de entre los judíos únicamente, sino también de entre los gentiles. Entonces, realmente son estos 3 versículos que está hablando. A ver, ¿quién se atreve a cuestionar su propósito? Porque si Él lo que quiere hacer es manifestar las riquezas de su gloria a las vasijas de misericordia, a quienes llamó, y no solamente los llamó entre los judíos, sino entre las naciones, ¿verdad? Porque esta palabra gentiles en realidad también es naciones, entre todas las naciones. Y estas naciones, por eso dice el versículo 25, por consiguiente, Él también dijo en Oseas, llamaré a aquellos que no son mi pueblo, y a aquellos que no eran amados, amados. Y esta es una profecía, porque le dijo al pueblo de Israel, yo, como tú me has encelado con dioses que no son dioses, yo también te voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y en realidad ese pueblo es la iglesia de Dios, porque ahora nosotros somos de Dios. Y eso es lo que dice, que no solamente aquellos de los judíos, sino también de los gentiles, de las naciones. Y ahora nos llama a nosotros, su pueblo, y nos llama a nosotros, amados. Y Dios nos ama. Y quiere que andemos realmente conforme al Espíritu. Que estemos pensando en las cosas del Espíritu. Y aquí está la promesa para nosotros. Dice, y será en el lugar donde fue dicho a ellos, versículo 26, ustedes no son mi pueblo, ellos serán llamados los hijos del Dios vivo. Y qué maravillosa promesa de ser llamados los hijos del Dios vivo. Ahora, porque el apóstol Juan dijo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que seremos como Él es, que ya somos hijos de Dios. No somos nacidos, somos engendrados. Pero un hijo engendrado, al ser concebido, ya es hijo. Ya tiene ese ADN de los padres. Ya lo tiene en eso. Y es lo que nosotros tenemos. Ya tenemos ese engendramiento por parte de Dios a través de su Santo Espíritu, que ya está creando en nosotros una mente diferente. Pero como el proceso de gestación en el vientre de la madre toma tiempo, y es un proceso largo, y parece que no pasa nada de un día para otro, es diferente, es difícil notar el progreso, ¿verdad? Por ejemplo, en un embarazo. Pero poco a poco va cambiando hasta que el bebé está formado y está listo para nacer. Y espiritualmente para nosotros es igual. Si estamos
caminando de acuerdo al Espíritu y estamos pensando en las cosas del Espíritu. Si Dios nos está enseñando realmente nuestras actitudes, si Dios nos está enseñando lo que tenemos que hacer, y pidámosle a Dios que nos enseñe lo que tenemos que hacer, como ya leímos en el Salmo, que envíe su luz y su verdad para que nos guíen a sus moradas, para que nos guíen realmente delante del trono de Dios, en amor. Y no solamente en arrepentimiento, que es muy, muy importante, es crucial, pero también en alegría, en gozo, en compartir todas estas cosas con Dios, en compartir nuestra vida, nuestras emociones con Dios y abrirnos totalmente a Él. En abrir todo lo que está en nuestro corazón y confesar nuestros pecados, pero también glorificarlo, alabarlo por sus maravillas, por todo lo que Él está llevando a cabo con nosotros. Porque Dios sabe exactamente todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a andar en las cosas del Espíritu, que conozcamos realmente, que lo conozcamos realmente y que andemos conforme a las cosas del Espíritu. En el versículo 27 dice, pero Isaías gritó concerniente a Israel, aunque el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, un remanente será salvo. Versículo 28, porque Él está cumpliendo y limitando el asunto en justicia, porque el Señor limitará el asunto que está haciendo sobre la tierra. Y Él lo está limitando porque no todas las personas han sido llamadas ahora al plan maravilloso de Dios, a caminar con Él, a conocerlo, a andar en sus caminos, en sus estatutos. Pero nosotros hemos sido invitados. Lo ha limitado, pero a nosotros nos ha tenido misericordia. No porque seamos mejor que nadie, al contrario. Al contrario, porque Él quiere demostrar su poder en nosotros para que nadie se jacte. Pero es maravilloso lo que está haciendo con nosotros. Y es maravillosa la instrucción también del apóstol Pablo con respecto a las cosas del Espíritu, a las actitudes, a las emociones, a la raíz, a dónde vienen todas estas cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aquí en el versículo, en Salmo 44, vamos al Salmo 44, versículo 20. Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, Salmo 44, 20, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Dios conoce, dice, Dios conoce los secretos del corazón. ¿Por qué? Dios conoce los secretos del corazón porque Él nos creó. Y Él sabe exactamente por qué hacemos lo que hacemos, con qué actitud, con qué espíritu. Y eso es lo que, en lo que tenemos que enfocarnos, en las cosas del espíritu. Vamos al Salmo 86. Salmo 86. En el versículo 1 dice, inclina, oh Eterno, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Y todos estamos pasando, como ya platicábamos antes de empezar el estudio también, todos estamos pasando por diferentes aflicciones y diferentes pruebas. Pero debemos de pedirle a Dios que incline su oído, que nos escuche, porque estamos afligidos. Dice, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia, oh Eterno, de mí, oh Eterno, porque a ti clamo todo el día. Y esto es lo que debemos nosotros también de hacer, clamar al Eterno en nuestras aflicciones. Porque esto es parte también de estar en las cosas del Espíritu. Saber que las aflicciones tienen un propósito espiritual. Que no es solamente lo físico, lo que estamos pasando. Porque
Al final de cuentas, la carne y la sangre se van a acabar. Todo lo físico se va a acabar. Dice en el versículo 3, ten misericordia de mí, oh Eterno, porque a ti clamo todo el día. Versículo 4, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y para Dios no hay cosa quizás más hermosa que cuando levantamos nuestra alma en aflicción a Él, porque es cuando estamos humillados, porque es cuando realmente estamos más cerca de lo que realmente somos, cuando estamos en las cosas del Espíritu. Y aquí nos enseña cómo nos trata Dios, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Versículo 6, escucha, oh Eterno, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Porque Dios nos responde, porque Dios nos ha llamado a caminar conforme al Espíritu, nos ha dado de su Espíritu Santo. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Por qué? Porque la transformación de nuestro corazón y de nuestra mente no tiene igual, no tiene comparación. Todas las naciones que hiciste, versículo 9, vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Pero nosotros lo podemos glorificar ahora y lo debemos glorificar ahora. Tenemos que venir y adorar delante del Señor ahora en oración y glorificar su nombre ahora. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y esto es a lo que guía cuando nos acercamos a Dios de todo corazón. Nos guía el versículo 11, dice, enséñame, oh Eterno, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Enséñame tu camino. Enséñame el camino del Espíritu, de las cosas del Espíritu. No caminar conforme a la carne, sino el camino del Eterno. Caminaré yo en tu verdad, de acuerdo con tu palabra. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema tu nombre. Y es un temor no de miedo, es un temor de admiración, es un temor de respeto, es un temor de realmente ser guiados por su espíritu. Es ese tipo de temor. Y dice, y glorificaré tu nombre para siempre. Por versículo 12, te alabaré, oh eterno Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Y con todo mi corazón es el primero y más grande mandamiento, porque así nos dice Dios que debemos amarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y glorificar su nombre para siempre. Pero glorificarlo en el Espíritu y en la verdad, ahora. ¿Por qué? Versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y ha librado nuestra alma de las profundidades del Seol. Ha sido muy misericordioso con nosotros. Y nos ha librado de las profundidades del Seol, porque como ya leímos, es aquel quien levantó a Cristo entre los muertos también, nos levantará a nosotros también. Del Seol, de la tumba. Entonces, aquí es lo que Dios quiere que hagamos, que andemos de acuerdo al Espíritu. Pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos muestre las cosas del Espíritu, cómo caminar de acuerdo al Espíritu y no caminar conforme a la carne, cómo servir a Dios con el Espíritu y no servir al pecado con nuestra carne. Porque Dios quiere hacerlo. Sabemos que todo lo que le pidamos tiene que estar supeditado a su voluntad, pero estamos totalmente confiados de que su voluntad es de que lo obedezcamos, es de que lo amemos, es de que venzamos, es de que caminemos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Que andemos en las cosas del Espíritu.